Muy bien, hoy vamos a empezar el comentario hablando de lo más próximo, y esto ocurrió aquí muy cerca, ¿no? En Colombia. 200 años de historia han tenido que pasar para que por primera vez en el vecino país asuma un presidente y un gobierno de tendencia de izquierda. Al revisar las notas sobre la asunción al poder de Gustavo Petro, no dejo de decepcionarme cuando lo primero que veo y que se destaca en las notas periodísticas, en los reportajes sobre el cambio de mando en Colombia, es que quien asume es un guerrillero, ¿no? Y poco se destaca de, digamos, el perfil profesional y quizás más humano de Gustavo Petro, ¿no? Quien tiene una carrera y una trayectoria muy amplia en la política colombiana. Es un líder político de izquierda que en su momento sí, en su juventud también, como muchos otros de los actuales políticos colombianos, incluido uno con el que vamos a conversar hoy, al que yo estimo muchísimo, que siempre las veces y las oportunidades que he tenido de estar en Bogotá me ha recibido de la misma forma que lo ha hecho, por ejemplo, Antanas Mockus, o Clara López, o gente que está en el entorno de Gustavo Petro, que es Antonio Navarro. Al igual que todos ellos, Petro ha tenido un recorrido muy interesante. Llegó a ser alcalde de Bogotá, de la capital. Y claro, para llegar a estas instancias también ha tenido que poco a poco ir moderando su discurso, como sucede con los políticos que van madurando conforme pasan los años, y su actividad en la política también se va haciendo cada vez más influyente. Yo no voy a dejar de celebrar, creo que es un momento especial, creo que es un momento diferente el que está viviendo Colombia ahora, y más todavía después de haber soportado los últimos 4 años de un gobierno vinculado al uribismo del Centro Democrático, liderado por Iván Duque, que después de lo esperanzador que fue el último tramo y el segundo periodo, en realidad, más que el último tramo, el segundo periodo de Juan Manuel Santos fue bastante esperanzador, a partir de los esfuerzos y el trabajo que se hizo para poder consolidar un proceso de paz y de desarme con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Había como una suerte de expectativa también, ¿no? Lamentablemente en ese intento Petro perdió las elecciones justamente frente a Iván Duque, que era el delfín de Álvaro Uribe, y que creo que ha sido además su más fiel representante, ¿no? Porque el gobierno de Iván Duque, muy alineado con las tesis, con la forma de pensar, con la ideología, la filosofía, incluso desde el punto de vista económico y social, siguió las líneas tal cual de Álvaro Uribe, ¿no? Álvaro Uribe Vélez. Y hoy Iván Duque recibe un país en situaciones bastante complejas, con cifras muy altas de desempleo, por ejemplo, de pobreza, que van a tener que ser resueltas, y que van a tener que de alguna forma obligar al presidente Petro a mirar a la Colombia más profunda, ¿no? A esa Colombia que esté en las periferias, y que, por ejemplo, en el plebiscito por la paz, yo siempre les he contado esto, les he relatado, porque fue una historia que me tocó vivirla de cerca, y que fue bastante triste, porque se había hecho un trabajo y un proceso tan importante, y llegar a definir un plebiscito por la paz, a que sea la población la que decida y defina el destino de un país en las urnas, pero no porque estaba eligiendo a tal o cual candidato, no porque estaba optando por tal o cual partido político, sino
estaba definiendo la vigencia de un acuerdo de paz. Y él no ganó, él no se impuso, y fueron justamente los sectores periféricos de Colombia, no las zonas urbanas, no fue Bogotá, no fue Medellín, fueron justamente las provincias más afectadas por la guerra, fueron los departamentos más afectados por la guerra, los que se pronunciaron a favor del acuerdo de paz. Pero se impuso la tesis de lo urbano, donde el uribismo y el Centro Democrático había hecho una campaña millonaria a favor del no, y en contra del plebiscito por la paz y de los acuerdos a los que había llegado el entonces gobierno de Santos con la guerrilla. Se oponían absolutamente, ¿no?, a que se concrete el acuerdo de paz, y claro, ellos decían, vamos a un acuerdo de paz, pero cero impunidad, ¿no?, que los guerrilleros o los responsables de los secuestros, de las muertes y de tales sean juzgados, que era también, digamos, una posición respetable, pero que de alguna forma obstruía o detenía el avance de estos procesos de diálogo y de paz, ¿no? Entonces, hoy a Petro también le va a tocar reunificar un país que como el nuestro y como algunos otros en la región también está polarizado, ¿no? Porque si algo han hecho, digamos, con más fuerza las derechas en países como Colombia y como Ecuador, ha sido profundizar las diferencias y polarizar cada vez más nuestra sociedad. Que en ese juego también entra la izquierda, y por supuesto, porque finalmente termina siendo un debate de ideas, ¿no? Pero en estos casos creo que tiene mucha más responsabilidad el sector ultraconservador, más retardatario, más reaccionario de la sociedad colombiana, como pasó acá, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos decían, nos vamos a convertir en Venezuela, además tratándole de una forma absolutamente despectiva al candidato de la Revolución Ciudadana. Ustedes recordarán los apelativos que le pusieron, los apodos que le pusieron y demás, donde no había debate de ideas, donde además toda la campaña, como pasó también en Colombia, se cimentó en el miedo. Nos vamos a convertir en Venezuela. Usaron a los ciudadanos venezolanos de los semáforos, de las esquinas. Igualito pasó en Colombia, igualito, incluso hasta peor, para, fundamentados en el miedo, obligar a la gente a decidir por determinada candidatura y demás. Entonces acá pasó exactamente igual, y vean ustedes finalmente en lo que nos terminamos convirtiendo, ¿no? Venezuela está como en el 7º o 8º lugar entre los países más violentos, y Ecuador está en el 3er lugar de los países en los que reportan los ciudadanos robos, asaltos, violencia, etcétera. Y hoy ciudades como Guayaquil se ubican entre las 50 más peligrosas del mundo. Entonces, no nos convertimos en Venezuela. ¿En qué nos convertimos entonces, no? Ahí está, por la política del miedo, ¿no? Fue una posesión realmente muy emocionante lo que pude ver. Vi cortes, la verdad, soy además absolutamente sincero con ustedes. Ayer, por esa crisis de los 40 que estoy viviendo, agarré moto y agarré pavimento y me fui por ahí. Y no seguí, digamos, en vivo, ni el minuto a minuto, segundo a segundo, lo que fue la ceremonia del cambio de mando y la toma de posesión del poder de Gustavo Petro. Les mentiría si les digo que fue así. Vi algunos cortes, vi algunos extractos en redes sociales, cosas que me resultaron, por ejemplo, muy emocionantes. Tengo entendido que además de esto no estuvo dentro del programa oficial, que no estaba previsto, que fue más bien un acto improvisado, que fue una cosa muy espontánea, pero como fue espontánea también fue muy emocionante, muy emotiva. Y es el momento en que le colocan la banda presidencial a Gustavo Petro, lo hace la senadora María José Pizarro. Ustedes la habrán escuchado en varias ocasiones. María José Pizarro ha tenido la gentileza de atender nuestras invitaciones, hemos conversado
varias veces con ella sobre la situación que vive Colombia, sobre también el proceso electoral en Ecuador que vivimos el año pasado. Ella estuvo acá como observadora, viviendo de cerca el proceso electoral. Hemos tenido varias veces la oportunidad de conversar con ella. Hoy es senadora. Ella es hija de uno de los líderes de izquierda, también integrante de una de las guerrillas del M-19, Carlos Pizarro, que fue una de las víctimas en los años 80 y 90 de esa escalada de violencia que golpeó fuertemente a Colombia y que tenía algunas aristas, ¿no? Por un lado, gobiernos que terminaron siendo cómplices y casi que hasta encubridores del crimen organizado en Colombia, que no supieron y que además creo que también estaban aprendiendo a enfrentar a criminales del nivel de Pablo Escobar, ¿no? Y como a los narcotraficantes estos que también se inmiscuyeron en la política, que también financiaron candidaturas, partidos, equipos de fútbol a los que sacaron incluso hasta campeones de torneos internacionales como la Copa Libertadores. También se encargaron de asesinar a líderes políticos, a potenciales presidenciables, ¿no? Y uno de esos políticos a los que asesinó el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo en Colombia, fue justamente Carlos Pizarro, el padre de María José, quien ayer tuvo, digamos, uno de los roles más emotivos durante la ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro, que fue justamente la misión de colocar la banda presidencial. Quién sabe si algún día su padre, si hubiera estado vivo, hubiese sido también probablemente uno de los primeros líderes de izquierda en asumir el poder, quién sabe, ¿no? Pero ayer tuvo ella, digamos, la tarea de colocar al primer presidente de izquierda, vinculado con las izquierdas, líder de las izquierdas colombianas, en asumir el poder, colocarle la banda presidencial. Fue un hecho bastante emotivo, muy bonito. Veía después en sus redes sociales, en las redes sociales de María José Pizarro, que la indumentaria, su vestimenta, el atuendo que ella llevaba, que era un abrigo rojo con bordados, tenía en su espalda el rostro de su padre, ¿no? Una de las fotografías más icónicas de Carlos Pizarro, ella tenía bordado justamente la imagen de su papá en la espalda. Y fue ella quien puso la banda presidencial a Gustavo Petro. Y después, claro, algo que ha disgustado a un montón de gente, que fue, digamos, como que la primera decisión de Petro ya como presidente de Colombia, que lleven la espada de Bolívar, que su antecesor Iván Duque había negado para la ceremonia. Esta espada estuvo durante años en la Quinta de Bolívar, que es un lugar donde el Libertador solía pasar tiempos, ¿no? en Bogotá, que es lindísima. Guarda objetos totalmente originales que utilizaba, o sea, la cama, por ejemplo, ¿no? Los muebles del lugar donde residía en Bogotá el Libertador. De ahí fue sustraída la espada. Y bueno, ayer el presidente Petro solicitó que lleven la espada de Bolívar hasta el lugar donde se llevaba adelante la ceremonia. Y finalmente ahí asumieron el poder. Y no solo Petro, ¿no? Como presidente de Colombia, sino quien va a ser su compañera en la vicepresidencia de la República, que también marca un hito sumamente importante, que es Francia Márquez, ¿no? Una mujer afrocolombiana de estrato popular, luchadora social. Cuando se dio el resultado de la segunda vuelta en Colombia, destacamos profundamente el rol que había desempeñado Francia Márquez durante el proceso de campaña electoral y todo lo que significó el haber contado con su apoyo, ¿no?
para, para conseguir este anhelo que tenía el pueblo colombiano, o gran parte del pueblo colombiano, que era tener un gobierno vinculado con los sectores más populares, con la centroizquierda o con la izquierda colombiana, que pueda significar un nuevo momento para el vecino país. Yo espero y anhelo, como suele suceder siempre, pero creo que acá hay muchas más expectativas. De mi lado, por lo menos, tengo que ser absolutamente sincero con todos ustedes. Tengo muchas expectativas de lo que pueda ser por primera vez en 200 años un gobierno de esta tendencia en Colombia. El tiempo, el futuro nos va a decir finalmente qué es lo que sucedió, qué es lo que trajo consigo este pacto histórico en Colombia y el liderazgo de Gustavo Petro, pero creo que las esperanzas, y no únicamente del pueblo colombiano, sino las esperanzas de la región, están puestas hoy en lo que pueda suceder en el vecino país y las expectativas que nos genera este gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Muy bien, ahora quiero conversar con ustedes sobre, digamos, algo todavía más cercano. Se va definiendo cada vez más la papeleta, y yo no quería llegar a conversar con ustedes sobre los candidatos o precandidatos a la alcaldía de Quito hasta no tener justamente definida una papeleta. Hasta no tener definida una papeleta, no quería conversar con ustedes sobre este tema, pero creo que ya se va definiendo cada vez más y vale la pena conversar estos pocos minutos con ustedes sobre lo que está pasando en Quito. Cerrábamos el comentario del viernes diciendo que, y a propósito de lo que pasó con el famoso contrato para la operación del metro, que la ciudad capital, Quito, ya no está para sumirse en nuevas aventuras o elegir en las urnas dependiendo de qué tan simpático es, qué tan chéveres son los TikToks que hace, o si baila o canta bonito. Quito ya creo que ha soportado demasiado la improvisación, y me da la impresión de que las organizaciones políticas no han sido lo suficientemente responsables con respecto de la presentación de candidatos que aspiren a ocupar la alcaldía de esta ciudad. A propósito del tema de la posesión de Gustavo Petro, algo que se me pasaba es que hubo dos, un gobernante y un rey. Nos toca hablar de monarcas, ¿no? Siglo XXI. Bueno, el rey de España y el presidente de Ecuador, cuando fueron mencionados en los saludos, en los vocativos por parte del presidente Petro, fueron pifiados, ¿no? Fueron abucheados. Le tocó pasar un mal momento al presidente Lasso, y eso habla, digamos, de su bajo nivel de popularidad, ya no solo dentro, sino también fuera del país. Parecería a ratos que fuera de nuestras fronteras, como que no están tan enterados de las cosas que pasan dentro del Ecuador, pero vean ustedes cómo también, ¿no?, la facilidad que hay hoy en día para acceder a información, y cómo el internet nos permite también tener información de todos los países del mundo y de todos los rincones del mundo, hace que, por ejemplo, en el vecino país sepan lo que ha sucedido en Ecuador. Y claro, cuando nombraron a Guillermo Lasso, una buena parte del público lo pifió, lo abucheó. Y como les digo, eso habla no solo del momento a la interna que vive Guillermo Lasso, sino también hacia afuera. Debe haber pasado un momento realmente incómodo el presidente Lasso. Yo estoy seguro que a eso le importará un comino,
le dará igual, pero ojalá algo, ¿no? Por lo menos un par de segundos le haya quitado la tranquilidad a aquel mensaje que le ha dado el pueblo colombiano. A propósito de eso también, ayer más o menos 100.000 personas presentes en la Plaza de Bolívar, que es un lugar precioso en Bogotá. Una de las pocas ocasiones en las que ha habido tal cantidad de gente y de todo estrato social, no únicamente con invitados especiales. Pero bueno, volvamos al tema de Quito. Son 12 los precandidatos que aspiran a llegar a la alcaldía en esta ciudad. Por Centro Democrático estará Omar Ceballos, por la Unidad Popular Natasha Rojas, por la alianza entre el Partido Sociedad Patriótica y Democracia Sí Andrés Páez, por la Revolución Ciudadana Pavel Muñoz, por el Partido Social Cristiano Patricio Alarcón, por Avanza Luisa Maldonado, por la Izquierda Democrática Inti Groneberg, que tuvo la gentileza de aceptarnos la invitación el otro día, el viernes me parece que estuvo acá, ¿no? Por el Movimiento Amigo María José Carrión, por la Alianza Partido Socialista Suma, que esta es una alianza de locos, ¿no? Suma, que fue fundada por las juventudes del Partido Social Cristiano, que tuvo como además ya alcalde de Quito a Rodas, que provocó un desastre que se prolongó por 5 años. En Quito hoy pone a Pedro Freile de candidato y se alían el Partido Socialista con Suma. A mí me encanta esas coyunturas de las seccionales que dan para esto, ¿no? Se junta el agua y el aceite. Freile, que además fue el que firmó la denominada Carta de Madrid, que es este documento de Vox que dice que quiere frenar el avance del comunismo y de las izquierdas en la iberósfera, candidato del Partido Socialista. Jorge Yunda va como candidato de la alianza entre Pachacutic y Mover. Mover, que es el nuevo Alianza País, ¿no? Este partido, o bueno, los rezagos de lo que quedó de Alianza País, liderada por Gustavo Baroja. Jorge Yunda, candidato de Pachacutic y Mover. Luz Helena Coloma será la candidata del oficialismo, del movimiento Creo. Y fíjense que a mí me sorprendió la sinceridad de Luz Helena Coloma. Yo sé que ella en este momento nos está escuchando con su equipo de trabajo, como lo hacen todos los días, aunque me parece que está teniendo alguna entrevista en este momento en vivo, pero su equipo de trabajo seguramente me está escuchando. La sinceridad de Luz Helena el otro día, que dijo que la derecha no se alió con Creo porque nadie quería correr cobijado por la bandera del movimiento de gobierno. ¿Sí saben por qué? ¿Ya? Porque en Creo y en Lazo, en este momento, no confía ni cree nadie. Y porque después de las protestas de junio, 8 de cada 10 ecuatorianos no confían en el presidente Lazo. Entonces, Luz Helena el otro día dijo, no se concretó una alianza de las derechas porque nadie quería correr cobijado por la bandera de Creo, ni quería ser o cargar con el estigma de ser el candidato del oficialismo. Y finalmente, el movimiento Todos, me parece que es lista 70, creo, Jessica Jaramillo. Me resulta muy interesante que de 12 candidatos, al menos 5 sean mujeres. Me resulta por lo menos interesante eso. Ya ustedes, cada uno va a decir, bueno, pero veamos quiénes son. Y sí, de acuerdo, pero por lo menos hay 5 mujeres, ¿ya? Lo anecdótico de todo esto es que la coyuntura da para esto, ¿no? Para que se provoquen o se promuevan estas alianzas que resultan casi antinatura. Partido Socialista suma candidato Freile. Me encanta eso, me fascina. Andrés Páez, que esté con Gustavo Larrea no me sorprende. Que Andrés Páez sea candidato de Sociedad Patriótica, el partido de Lucio Gutiérrez, que fue, entre otras fuerzas políticas, derrocado por la Izquierda Democrática en abril del 2005, cuando Andrés Páez era diputado de la Izquierda Democrática. Claro que, a ver, vamos a ser francos, esto es Ecuador, no debería sorprendernos,
pero por lo menos sí llamarnos un poquito la atención. Lucio Gutiérrez era presidente en el 2005, cuando entre otros tantas organizaciones y partidos políticos fue derrocado por la Izquierda Democrática. En esa época, alcalde de Quito era Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, prefecto de Pichincha era Ramiro González, de la Izquierda Democrática. Y estaban subidos en todas las tarimas y estaban en todas las tarimas dando los discursos para derrocar a Gutiérrez. En esa época, 2005, abril, el señor Andrés Páez era diputado por Pichincha por la Izquierda Democrática, opositor a Lucio Gutiérrez. Fue uno de los que estuvo ahí en las calles para derrocar a Gutiérrez. Y con esto cierro el comentario, porque a mí me ha llamado mucho la atención que en esos análisis realmente patéticos de algunos disque periodistas, que además se las dan de analistas políticos, quieran ubicar que el correísmo tiene al menos 4 candidatos. Dejen ver si es que no son más. A ver, la Revolución Ciudadana y el correísmo tiene un único candidato, entiendo, es así, Pavel Muñoz, ¿ya? Entonces Pavel Muñoz es el candidato de la Revolución Ciudadana y de lo que denominan correísmo. Pero estos brillantes analistas dicen, Luisa Maldonado también es candidata del correísmo. Va por Avanza, el partido ese que fundó Ramiro González. María José Carrión, que fue asambleísta hasta el periodo anterior, del morenismo, además formó parte del morenismo, se hacía selfies con María Paula Romo, con Litardo. Hay que googlear nomás. También dice que es candidata del correísmo. Yunda también dice que es candidato del correísmo, aunque lo auspicia Pachacutic, y aunque va en binomio con Churuchumbi, actual alcalde de Cayambe, franco opositor, y en la contienda será así, de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Entonces, según Inti Groneberg, 5 candidatos tiene el correísmo. También lo ubican como candidato del correísmo a Inti Groneberg. ¿Ya? Me parece que hay que ser un poco más honestos y creo que hay que ser un poco más serios a la hora de analizar y de ir desmenuzando la papeleta. Cada uno de estos personajes que yo les he mencionado representa sus propios intereses y los intereses de las organizaciones políticas que ahora mismo están ellos representando. Que por un lado, por ejemplo, en el caso de Avanza con la señora Luisa Maldonado, yo me imagino que lo que busca el partido político es tener un buen caudal de votos, aspirar 1 o 2 concejalías y no desaparecer. Y lo mismo me imagino yo que aspirará Amigo con la señora María José Carrión, que no sé cuántas opciones pueda tener de llegar a la alcaldía. Una opción real y muy seria, indudablemente sí, es la de Yunda, ¿no? Que parte con muy buenos números y con una estrategia además bastante parecida a la de el 2019. Ya se subió en la tarima, ya cantó con Zairo, ya será asunto de ustedes si votan por quien hace chéveres TikToks o por quien da conciertos en el Coliseo Rumiñahui.